Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios. Nosotros no tenemos que pensar que hasta que lleguemos, vamos a decir, al fin llegaron, sin que nos hayamos preparado previamente. Entonces, esa preparación comenzó desde que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es decir, particularmente hablando. Sin embargo, dentro del plan de Dios, esa preparación se dio inicio desde que el Señor Jesús ascendió y prometió volver, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el plan de Dios arrancó con la preparación de la iglesia, pero nosotros, cada uno, iniciamos según nos convertimos al Señor. Ahora, lamentablemente sería si nosotros todavía no estamos preparados. Vamos a hacer una oración y le vamos a entrar al tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas. Gracias, Señor, por que tus hijos están acá, los que atendieron la invitación, aquellos a los cuales tú pusiste también el querer y el hacer de tu buena voluntad en ellos para que sintiesen, Señor, la necesidad de poder estar reunidos, Señor, para aprender. Danos lengua de discípulo y danos oído de discípulo también, para poder explicar las verdades que tú quieres revelar a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, usted sabe que expliqué el significado de la palabra protocolo, ¿verdad? En la clase anterior. Voy a rápidamente a recordar algunas cosas para que mantengamos la idea, especialmente aquellos que quizás hasta hoy vinieron a escuchar este tema en su segunda parte. Y decía que esa palabra viene de una griega que es compuesta de dos, protos, que puede traducirse como lo primero o primero, y kolea, que en sus dos primeros significados hay que explicar los conceptos de esto porque quiere decir pegamento o cola. Pero el sentido, el concepto que tiene significa o da a entender lo que sigue o lo que tiene que seguir de lo primero. Y entonces ahí es donde entra la palabra protón, de protos, que es lo primero, y lo que debe de seguir, dando a entender de que ya hay un principio establecido, que nosotros tenemos que reconocer y seguir ese principio, que las bodas que Dios ha planificado, debe de ser respetado el diseño de esa boda, que no podemos alterarla. No tiene ninguna religión la autoridad de inventar cómo serían las bodas del Cordero, ¿verdad? Sino que debemos de saber en qué consiste. De tal manera que para eso dijimos que el diseño que tiene, Juan lo explica desde el punto de vista de la palabra plural que él utiliza cuando se refiere a la palabra bodas. Note que no dice boda, esto ya lo expliqué, pero tengo que volverlo a hacer para mantener, repito, la idea. Entonces Juan, como él era judío, él no tenía otra cultura. Y entonces la palabra que utiliza tiene un concepto que se puede explicar. Entonces, nosotros no podríamos hablar de conceptos de algo, de una palabra, o dar un significado dentro de una cultura si no estamos familiarizados, ¿verdad? Nadie podría hablar de otra cultura que no conoce, pero en aquellos días era más estricto aquello, porque tanto existía la influencia de la cultura romana, de la cultura griega, incluso ellos tenían una historia de la cultura de Babilonia y quizás hasta de la cultura de Egipto, considerando los diferentes estados que habían experimentado de vida. Egipto, esclavitud; Babilonia, cautiverio; Asiria también los cautivó, fue el imperio que los dividió; los griegos también, los romanos también. Entonces todos los imperios que
que atacaron y conquistaron de alguna manera a Israel, de alguna manera inyectaron en ellos ciertas culturas, pero Juan, como judío, cuando él habla de las bodas, está haciéndolo desde el punto de vista cultural de un judío, y por eso es que él utiliza el término bodas, que ya expliqué, que es el Kiddushim, el Nisuín, y la otra era Cheder. Entonces es una sola boda en 3 fases. Entonces Kiddushim es la primera palabra que significa, como, o mejor dicho, en nuestros medios es la boda civil. El Nisuín ya es en el altar, ¿verdad? Frente a un ministro. Y el Cheder ya es cuando la novia entra a la recámara del novio por primera vez, ¿verdad? Para tener pues su primera noche nupcial o lo que nosotros llamamos luna de miel. Entonces eso es lo que podemos explicar desde ese punto de vista. Explicándolo de carácter bíblico y profético, es la primera faceta de la boda es ahora cuando Jesús en la cruz derramó su sangre. La segunda va a ser cuando la iglesia suba, ¿verdad? A las nubes para ser arrebatada por él, sería la segunda. Y la tercera es cuando ya entre a la casa del Padre y que la lleve incluso a la recámara secreta. Entonces hay una explicación cultural, hay una explicación cultural nuestra, ¿verdad? ¿Sí me di a entender? En las costumbres nuestras, y hay una simbólica, escritural y profética, ¿verdad? Los 3 puntos de vista. Ahora, eso es lo que Juan plasma en el pasaje que vamos a poner en un momento para dar la otra faceta que nos hace falta. Entonces dice el pasaje de Apocalipsis capítulo 19, dice así: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas, de eso estoy explicando, la palabra plural de bodas, del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, mire qué interesante, regocijémonos y alegrémonos, o sea, ¿verdad? Lo que expliqué. Y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. O como quien dice, gloria a Dios, llegamos al tiempo de las bodas. Pero dice, y su esposa se ha preparado. Pero aquí debería ser, y su esposa se preparó. ¿Para qué? Para las bodas. Y por eso hay regocijo. Porque aquel que grita regocijémonos y alegrémonos, están viendo a la novia preparada ya, ¿verdad? Esto es bien interesante, porque yo creo que de alguna manera nosotros hemos tenido una experiencia, claro, en su nivel, ¿verdad? Cuando pues asistimos a una boda y vemos ya, hermano, que todo está preparado. Entonces ahí está el novio parado al frente, pero ya cuando entra la novia, ¿verdad? Qué alegría, toda la gente se pone de pie y comienzan a ver a la hermana, ¿verdad? Y la miran de pies a cabeza, ahí la tigrean bien todos, ¿verdad? Porque la miran si se puso pestañas o no, si le quedó bien el vestido. Hay unos que se gozan, otros que critican en nuestros medios. Pero en esto que estamos leyendo, no, aquí dice que hay regocijo y hay alegría porque han llegado las bodas del Cordero. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo el versículo 9, que lo he puesto separado para que hagamos una distinción de ambos pasajes y de quiénes son. Por ejemplo, el verso 9 dice, y el ángel me dijo, eso es al renglón seguido del pasaje que estábamos leyendo, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjese qué interesante, porque primero es regocijémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y dijimos que, y su esposa
se ha preparado. Pero aquí dice, bienaventurados los que están invitados a la cena. Ok, entonces, podemos ver grupos ahí, ¿verdad? ¿Es lo mismo la que se ha preparado y los invitados a la cena? No, ok. ¿Es lo mismo las bodas y la cena? No. Es dentro del mismo evento, por decirlo así, el mismo día, son los dos eventos. Uno es la boda, la ceremonia, y otra es la cena, donde hay invitados. Entonces, esto es importante. Ahora, quiero, después de leer este pasaje, queremos también hablar un poco de dónde es que yo le hablé el martes pasado de que hay 14 pasos del protocolo de las bodas. Entonces, como el protocolo ya expliqué qué significa, lo que debe seguir después de lo primero. Entonces, lo primero es el diseño de Dios, son los principios que Él estableció, el plan, cómo se debe de llevar a cabo. Porque recuerde que dice, y ella se ha preparado. Y dice que el lino fino son las acciones justas. O sea, eso es parte del protocolo. El prepararse es algo que hizo para poder estar lista el día o el momento de la boda. Entonces, eso es parte del protocolo, ¿verdad? Un protocolo es lo que ella debe de saber qué va a hacer para la boda. Déjeme mejor ponerle otra definición de protocolo para poder darme a entender más ampliamente, que ya lo di también. La palabra protocolo, ya en diferentes conceptos, por ejemplo, protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fija anticipadamente. O instrucciones que se dan respecto a la boda. Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe de actuar, recopila conductas, acciones, etc. También protocolo, por otra parte, se define como el comportamiento adecuado en un evento y implica cómo vestirse, la puntualidad, la reverencia, etc. Entonces, esas son, y se ha preparado, se preparó, tuvo el protocolo, sabía todos los requisitos, todas las instrucciones las supo y se preparó. Yo puse como ejemplo, ¿verdad? Que pues es típico que cuando se ha vuelto común que la hermana que se va a casar, cómo trata de rebajar en el último mes, ¿verdad? Para caber en el vestido, ¿verdad? Y se preocupa, ay, no puedo comer porque si no el vestido no me va a quedar, y un montón de detalles. Del novio nunca he oído eso, fíjese. Nunca he oído que los novios se pongan a dieta, ¿verdad? Sí, porque nunca, ay no, porque no me va a quedar el traje. Yo veo que el novio no, bueno, en nuestros medios. Pero entonces, aquí también dentro del protocolo tiene que ver las acciones justas que hizo para poder estar digna ese día de la boda. Bien, entonces ya le expliqué eso porque era importante para continuar en esto. Ahora bien, yo tengo una base de donde he sacado, varias bases de donde he sacado, porque son 14 cosas que componen todo el protocolo de las bodas, todo lo que se debe de cumplir. Y entonces quiero empezar por lo menos viendo que deben de ir relacionadas con Cristo. Esas 14 cosas tienen que ir íntimamente relacionadas con Cristo. En otras palabras, como que es el requisito del novio para la novia, ¿verdad? Porque realmente el novio es el que puso las condiciones de cómo debe de ser la novia. Aquí no es la novia que está poniendo las condiciones, ¿verdad? Sino que aquí es el novio, porque ella ya lo identificó, ella ya sabe que él es el varón. Entonces él pone las condiciones, él pone qué es lo que la novia tiene que ir haciendo en orden de poder llegar a las bodas del Cordero, que esté lista. Entonces, son 14 cosas que están relacionadas con nuestro Señor Jesús y
Lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, en la misma Biblia, donde aparece el número 14 relacionado con él. Y esto es para poder entender paso a paso estas 14. Entonces dice la Biblia en Mateo capítulo 1, verso 17, mire esto, qué importante. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Ahí está el número 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, otra vez 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, este número 14 se enfatiza para que nosotros veamos, como quien dice, de dónde vienen la simiente de Jesús. Y entonces pone primero a Abraham, continuando hasta David, luego de David hasta la deportación a Babilonia, luego desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Y entonces 3 veces 14, 14, 14. Como son bodas del Cordero, ya le expliqué, la primera fase Kiddushin, la segunda Nisuín y la tercera Cheder, ¿verdad? Entonces 14, 14, 14, pero no que las tengamos que sumar. 14 más 14 más 14, no, está enfatizado en las tres fases de que lo que está pidiendo el novio es que el protocolo sea de 14 pasos. ¿Me doy a entender? Ahora, notemos entonces que ahí se habla de estos 3 grupos, 14 generaciones, dándonos un total de 42 generaciones. Se lo explico solamente como referencia, ¿verdad? Desde patriarcas, 42 generaciones de patriarcas, desde Abraham hasta Jesús, 14, 14, 42. Pero repito, la clave es enfatizar en el 14. Y la razón de describir esos 3 grupos de 14 generaciones es para anunciar que se han cumplido los tiempos de Dios para el advenimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Eso era lo que Mateo capítulo 1 tenía en mente explicar, pero es el número clave para la boda también. Ahora, manteniendo siempre esta primer base de que el 14 está íntimamente relacionado con Cristo, a eso voy, íntimamente relacionado con Cristo. Porque de no ser así, el número 14 no tuviera importancia, porque sencillamente se hubiera dicho, de manera que las generaciones son desde Abraham hasta Jesús, hasta Cristo, y dar el total, 42 generaciones, ¿verdad? Pero no, enfatizó de Abraham a David 14, de David a la deportación a Babilonia otros 14, de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, pero la clave es 14. Ahora mire qué interesante esto que le voy a decir. Empieza hablando con Abraham, ¿verdad? Resulta que la palabra Abraham, el nombre Abraham, su valor numérico, estamos usando gematría bíblica, su valor numérico, el nombre de Abraham se escribe en número 248. Jesús se escribe 888, 3 veces 8, el nombre de Jesús, valor numérico. Pero Abraham 248, que sería 2 más 4 más 8 igual a 14. Volvemos a la carga ahí. Y recuerde que el martes pasado puse una base de referencia donde Abraham le pide a su siervo, el mayordomo, el más viejo, que fuese a buscarle esposa a su hijo Isaac. Entonces Abraham es importante tomarlo en cuenta, y resulta que su nombre 14 quiere decir que no solamente Abraham nos habla de cómo es la boda para su hijo en la figura de Abraham con Isaac y el Espíritu Santo y Rebeca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, Rebeca. Entonces, estamos bien así. Entonces, Rebeca, figura de la iglesia. Eleazar, figura del Espíritu Santo. Abraham, figura del Padre. E Isaac, figura del Hijo. La región donde lo fue a buscar, figura del mundo. A nosotros, en el mundo nos encontró. Ahora, esto es importante porque entonces estamos viendo a Abraham también hablándonos del número 14. Si seguimos adelante con David, que se dice desde Abraham hasta David, resulta que en hebreo David se escribe originalmente sin vocales, son nombres del Antiguo Testamento. Para pronunciarlo se usan vocales, pero originalmente no lleva vocales el nombre de David en hebreo, sino lo que lleva es una dalet,
una letra Baum y la otra vez la letra Dalet. ¿Cómo se escribe esto? Y mire los valores numéricos también. Por ejemplo, la letra Dalet es valor numérico 4, la Baum 6 y otra Dalet, otra 4, otro número 4. Es decir, 4 más 6 más 4 igual a 14. Hijo, interesante. Y entonces, David significa el amado. David, su nombre quiere decir el amado. Entonces, el 14 va íntimamente ligado a David en su significado como el amado. Y eso quiere decir que íntimamente ligado a ser verdaderamente amados por Dios en primer lugar, y nosotros verdaderamente amando a Cristo para la boda. Entonces el 14 en el nombre de David significa conexión con Cristo para la boda, pero en amor. Debemos de saber de que la iglesia como novia para ser esposa es muy amada por Jesús. En otras palabras, Jesús lo ama, más de lo que se imagina. Pero también debe ser recíproco ese amor. Y entonces también tenemos que amar, ¿verdad? Nosotros también a Jesús para ser parte de la boda. En otras palabras, el número 14 se debe de completar amándonos recíprocamente. Usted sabe que la Biblia dice que si nosotros, que Él permanece fiel y que si nosotros no somos fieles, de todas maneras Él permanece fiel, ¿verdad? Pero el amor sí es un requisito para la boda. ¿Alguien se casara sin amar? Bueno, yo creo que en el mundo sí, mucha gente se casa sin amor. Se casa por interés, ¿verdad? Por dinero, qué sé yo. O porque lo va a dejar el tren y en el último vagón viene la ciguanaba. O la hermana porque cree que le van a dejar a forrar Biblia, ¿verdad? Y entonces puede ser que se casen así, pero esa unión va rumbo a un fracaso, pero debe de ser en amor. Entonces, Él nos ama, eso no lo podemos negar, nosotros no podemos negar. El problema está si realmente nosotros le amamos al Señor. Y aquí en el amado, en David, podríamos utilizar también otro significado de la palabra amor como requisito, y es la carta que va dirigida a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces quiere decir de que los que deben de prepararse para la boda, una de las cosas que debe de asegurar es recuperar el primer amor, por si lo ha perdido. ¿Y cómo hago para recuperarlo? Bueno, usted podría hacer memoria cómo eran sus primeros días de experiencia en relación con el Señor, cómo era su vida devocional, ¿verdad? Y a comparación de hoy. Yo no sé si usted lloraba por los anuncios cuando comenzó en el Señor, ¿verdad? Que cuando uno está en su primer amor, hermano, cómo llora, ¿verdad? De agradecimiento, por sentir la presencia de Dios, por ver la misericordia que Él ha tenido, pero pues, y servimos sin poner condiciones. Donde nos pusieran, ahí estábamos, y decíamos, qué privilegio, Señor. ¿Quién soy yo para limpiarle el baño donde los hijos de Dios y los santos hacen sus cosas, ¿verdad? Sí, hermano. Interesante, ¿verdad? ¿Quién soy yo para llevarle a fulano de tal al asiento si yo soy un vil pecador que el Señor ha rescatado? Y entonces uno está tan agradecido por lo que Dios ha hecho. Pero en el transcurrir del tiempo puede pasar muchas cosas, y eso es lo que tenemos que examinar, cómo está nuestro nivel de primer amor. Porque cuando ya se ponen condiciones, no, yo ahí no quiero. A mí que me pongan en el primer lugar. Si no me dan el domingo a predicar, que no me den ningún día. Entonces ya ponemos condiciones. Entonces ya no lo estamos haciendo porque amamos al Señor. Entonces
Tiene que haber. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es revisar nuestro nivel de amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, note usted, primero Abraham y ahora David. Interesante, porque resulta que el número 14 está ahí. No solamente en las generaciones, Abraham, David, Babilonia, hasta Jesús, 14. Ahora mire esta otra palabra, Emmanuel, donde aparece Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que está ahí, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Mateo 1:23 vuelve y repite: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando la leemos en español, solo hay 8 letras. Cuando la leemos directamente del griego, de la base de Mateo capítulo 1, ya tiene 9 letras griegas. Y entonces, ya la pronunciación, si fuera literal, fuese Emmanuel, ya no es Emmanuel nada más, sino que ahora lleva una O que no la tiene el castellano. Pero como vamos a usar las letras griegas, entonces tenemos que desglosarla con las nuevas letras griegas, lo que es Emmanuel. Y entonces podríamos dar los valores numéricos. La E, su valor numérico es 5, la M 40, otra M 40, una A 1, una N 50, un 0 o omicron sería 70 y la U 400. La eta o E larga 8 y la L 30. Si sumamos, usted puede sumar 9 letras, serían 644 total. Pero entonces separamos los números para poderlos sumar por separado. 6 más 4 y caemos en el 14 otra vez. Y por lo tanto, igual como David y como Abraham, otra vez aparece el número 14 relacionado con Cristo. Y por eso es que yo le estoy hablando de 14 facetas del protocolo. No son tomadas al azar, sino que yo tengo estas bases. ¿Usted está conmigo? Ahora, si a esto también le recordamos que dijo Dios con nosotros, ¿verdad? Que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y la palabra Dios, no desde el punto de vista John Hay Van Hay, que es el tetragramatón, las 4 letras del nombre sagrado del Señor que no tiene vocales, una Y en nuestro abecedario, una H, una B chica y otra H. Yod, esas en hebreo serían Yod, Hei, Van, Hei. Ok, pero en otra forma de decir Dios también es Elohim. Elohim es plural, pero también quiere decir Dios. Y me llama la atención que este nombre está vinculado también al número 14, que en hebreo tiene 5 letras que suman 86. Y como se ve al sumar las 2 cifras, es decir, 8 más 6, otra vez caemos en el 14. Ahora, si a esto también le aplico la separación de letras usando los valores numéricos de cada letra que compone el nombre, entonces la Alef vale 1, la Lamed vale 30, la Hei vale 5, la Yod vale 10 y la Mem vale 40. Entonces podemos sumar 1 más 30 más 5 más 10 más 40. ¿Cuánto es? 86, pero como hay que separar los números para llegar al 14, 8 más 6,
igual a 14. Esto se llama gematría bíblica. Sacar los valores numéricos de cada palabra o de cada nombre y poder ver un número que es el número que Dios está revelando que compone el protocolo de las bodas del Cordero. Espero me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque esto es importante, a mí me sirve como fundamento para poder seguir adelante, porque cualquiera me puede refutar, me puede argumentar. Recuerde que nos están viendo por internet y cualquiera me puede decir, bueno, ¿y de dónde ha sacado usted estas 14 cosas? Yo no me las puedo inventar. Tengo que tener pues una base bíblica o bases bíblicas, pero tengo que tener también revelación e inspiración. Tengo que tener también dedicación de estar estudiando y escudriñando para sacar estas riquezas y poder decir, a esto me estoy apoyando. Dejando, entonces hemos hablado de quién, de Abraham 14, David 14, Emmanuel 14, Elohim 14, ¿verdad? Y las primeras generaciones de Mateo capítulo 1. Pero mire esto, qué interesante también, 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo? Perito arquitecto de la iglesia. El sabio arquitecto al que le dieron ese título y que en él está esa sabiduría en sus 14 epístolas para preparar a la iglesia. Claro que hay otros apóstoles con otras epístolas, pero me llama la atención que de solo uno, al que le dijeron perito arquitecto de la iglesia, tiene 14 y usted las conoce y se las pongo ahí, pues, ¿verdad? Para los que no saben cuáles son. Romanos 1, 1 Corintios 2, 2 Corintios 2, 3, Gálatas 4, Efesios 5, Filipenses 6, Colosenses 7, Primera de Tesalonicenses 8, Segunda de Tesalonicenses 9, Primera de Timoteo 10, Segunda de Timoteo 11, la epístola a Tito, la de Filemón y la de Hebreos, porque nosotros hemos aprendido a hebreo que tiene, digamos, Hebreos se la atribuimos al apóstol Pablo porque tiene una forma de identificarse muy similar en su saludo de introducción y despedida de las demás epístolas, ¿verdad? Entonces, 14 epístolas donde se habla de restaurar, de limpiar, de arreglar, de la Virgen pura, sin mancha, etcétera. Entonces, ¿estamos, hermano? Entonces, esto es importante. Ahora bien, la línea de tiempo de las bodas, esto es importante también saberlo. Porque hay mucha gente que todavía no sabe. Todavía no sabe. Y hermano, y quiero decirle que con mucho temor, no pretendo yo decir que lo sé todo, no es altivez, Dios sabe, pero hay muchos ministros que todavía no saben ubicar ciertos eventos de ese mega plan. Y entonces usted nos ha oído enseñar desde aquí, en discipulados, en la escuela de obreros, en la escuela ministerial, en los hogares mis hermanos discipuladores han enseñado, quizás hemos predicado en sus diferentes ocasiones, cada uno tocando un punto, pero qué importante es saber la línea de tiempo de las bodas. Y entonces, ¿me podría alguien ayudar de los que estamos aquí? ¿Cuándo cree usted que serán las bodas? Según su entendimiento. Aquí los hermanos que están ahí, I'm talking to you. Después del Bimá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuándo es el Bimá ahora? ¿Ah? ¿Cuándo qué? Cuando estamos arrebatados. Cuando seamos arrebatados. Cuando entre el último gentil. ¿Y ustedes qué piensan? Fíjense que es importante. Por eso, qué bueno que ustedes vinieron, hermano. La verdad que yo estoy agradecido con el Señor de que por lo menos los ancianos están acá y las hermanos que supieron. Porque esto es importante saberlo, porque eso nos va a ayudar a nosotros
a disponer nuestra vida lo más que podamos en orden de que estemos listos para la boda. Porque yo no creo que alguien que se vaya a casar vea que se viene la fecha y a no ser que no esté emocionada, ¿verdad? Porque se va a casar. Y que le estén diciendo, y ya fuiste a hacer esto, no, y que ya fuiste al otro, ya compraste esto, mira, ya ordenaste el otro. Yo no creo que, ¿verdad? Diga, si me ama, que me espere. Porque hay esa mala costumbre también, por cierto, hermano. Mire, a mí me tocó realizar bodas aquí en la congregación, donde en una, hermano, híjole, hermano, yo ya estaba con ganas de regresarme, fíjese, porque fácil el novio, los invitados y su servidor tuvimos que esperar casi 5 horas para que llegara la que se iba a casar. 5 horas, hermano. Ya casi se desmayaba el novio. Y que porque esa era la tradición de su pueblo. Imagínese, o sea, ahora, si a usted le tocara casarse con el varón de sus sueños, no de sus pesadillas, ¿verdad? Sino el de sus sueños, ¿usted lo dejará plantado? Ay, usted, yo creo que en la iglesia durmiera, hermano, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Entonces, necesitamos saber cuándo es eso. Entonces, quiero que veamos la línea de tiempo de las bodas. Yo no sé si, bueno, le voy a poner las dos cosas, la línea de tiempo y la cronología, que es lo mismo, para entenderlo desde 2 puntos de vista. Por ejemplo, las bodas del Cordero es un periodo de tiempo que durará 7 años, en los que paralelamente en la tierra será la gran tribulación. Entonces, ¿cuándo es las bodas del Cordero? Bueno, veamos que cuando paralelamente son los 7 años de tribulación. Entonces quiere decir que como que se arrancan los 2 eventos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es? Ahora, pero esto es importante, porque tenemos que ubicar la cronología primero, que sería primero aparecimientos, lo primerito. Segundo, arrebatamiento. Tercero, bodas del Cordero. Cuarto, 3 años y medio de tribulación. Segundo, 3 años y medio de gran tribulación. Suma 7 años. Sexto, la venida pública de Cristo con la esposa. Séptimo, el reino de Cristo. Estos son los eventos que hacen falta. ¿Se acuerda que en el discipulado de Ceylan yo di un tema que se llamaba los aparecimientos? Y que hablamos que por eso necesitábamos entender el discernimiento de espíritus. Y entonces aquí hay otro tema. ¿Quiénes son los que se aparecen antes de el arrebatamiento para la boda? Interesante. Yo he visto que algunos hermanos que se han casado empiezan a llegar sus invitados desde su tierra, ¿verdad? Familiares de ellos. Han venido mis tíos y llegaron con 2 o 15 días hasta un mes con anticipación. Ellos comenzaron la fiesta con un mes de anticipación, ¿verdad? Vino el amigo de la infancia, la tía, la prima, y le llenaron la casa con un montón de gente, de invitados. Entonces, hubo una aparición de personalidades antes de. Lo mismo sucede en estas bodas. Quizás tenga que hablar más adelante de las apariciones otra vez aquí, porque lo toqué ahí en Ceylan. Ok, y entonces el arrebatamiento, ya dije, las bodas del Cordero, pero tratemos de ubicarlo ahora en una línea de tiempo. Ahora mire, esto es importante también, porque antes de los
3 años y medio de tribulación, van a haber un periodo de 150 días de pretribulación. 150 días antes y luego los 7 que comienzan. Entonces, estos 150 días son importantes también entenderlos nosotros. Esos 150 días pretribulación no nos vamos a escapar. En el sentido de que pretribulación la iglesia sí la pasa, tribulación no, ni gran tribulación. Pero la pretribulación no es a la semejanza de la tribulación ni de la gran tribulación, comprendidos en 7 años, ¿verdad? Sino que son dolores que nos van a apurar. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita son eventos que nosotros nos debe de poner en qué pensar. Hermano, qué impresionante que se dio el eclipse solar y mire lo que se ha desatado, ¿verdad? Imagínense todo lo que está pasando en Estados Unidos. Ese huracán que se llamaba o se llama el que vino a luchar. ¿Quién era, hermano? Y mire la cantidad de agua. Yo les decía a los hermanos que me sorprendí cuando vi el dato: 15 trillones de galones de agua. No que pies. Aquí, ¿cuánto es lo máximo que ha caído? No, sí, imagínate 3, 4 pulgadas. Y allá son trillones de galones. Y todo el desastre que está haciendo. Y luego la amenaza de que hay Corea del Norte lanzando, hermano, misiles sobre Japón y que tiene alterado a Estados Unidos y que Corea del Sur y que la China y otros países más que están ahí, hermano, ya viendo si a este señor le ponen un paro de una vez. Luego en septiembre viene la alineación planetaria, que para unos, para el Islam, significa de que esa alineación planetaria significa, según ellos, el nacimiento del anticristo que va a destruir, dicen ellos, el Islam, y que por eso la luna va a estar bajo los pies, porque ellos tienen el símbolo de la luna. Para el ocultismo tiene otro significado, tiene un significado místico donde va a haber un movimiento de espíritus y que la gente incluso va a saber su futuro, que va a ser gobernada por esos planetas, regida su destino por esos planetas. Los brujos están pensando en maldecir, en hacer los conjuros y las hechicerías de mayor peso en los últimos días. Para nosotros tiene un significado también de que el Señor ya viene pronto y que aquella mujer, que tenemos que explicarlo, aquella mujer que es la que representa a la iglesia y que ya está lista. Porque la alineación planetaria tiene que ver que se tiene que poner la luna a sus pies y se tiene que poner el sol sobre su cabeza, el sol cerca de su cabeza y el resplandor la ilumina. Eso es estar vestida. Y luego Leo arriba, que tiene 12 estrellas, la constelación de Leo tiene 12 estrellas, que son las 12 estrellas con las que se corona. Y entonces, eso hay que explicarlo también, pero esto va a suceder ya. Y resulta que eso solo se da cada 7,000 años, esa alineación planetaria. Entonces, ¿cuándo pasó la primera vez? Si cada 7,000 años se da. Entonces, es otro evento tremendo que viene después del eclipse. Entonces, hermano, realmente ya el Señor ya está por venir. Fíjese que el apóstol Sergio estaba enseñando, o usted posiblemente lo ha oído, de que estamos en el tercer año de los 7 años de abundancia. En 4 años se terminan los 7 años y comienzan los 7 años de las vacas flacas, que son figura de los 7 años de tribulación. Si eso no falla, entonces ¿cuánto tiempo quedaríamos nosotros para irnos? Entonces, y que surge esta alineación planetaria que está diciendo que esa Virgo, en la constelación de Virgo, la constelación de Leo y luego Draco,
enfrente. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 12. Que está a punto, frente a la mujer, a punto de devorar en cuanto nazca el niño. Y Apocalipsis 12, y el niño es arrebatado hasta Dios y hasta su trono, arrebatamiento. Entonces ahorita la cosa se ha puesto delicada, por eso tenemos que estar preparados. Ahora mire, veamos la línea de tiempo para que usted capte la idea. Por ejemplo, esa línea roja que usted está viendo es eso, la línea de tiempo. Abajo hay figuras que tienen representaciones. Voy a poner la primera, según el orden que le di anteriormente. La primera representa apariciones. Y estas apariciones tienen que ver con espíritus de perfectos que van a venir a animar a la iglesia para que se preparen. Las apariciones son eventos epifánicos donde la gente va a tener experiencias, e incluso también pueden haber parucías de Cristo. Hermano, volvamos al tema del domingo. Tocándose el piano, yo estoy todavía bajo ese impacto. Mire, yo lo oí, hermano, delante del Espíritu Santo, yo lo oí. Y yo oí cómo esa melodía hasta me bajó el tono de voz. Los hermanos que ministran, ¿verdad? Que cuando hay una melodía despacio, a uno le cambia la voz porque uno se adapta a la melodía. Sí, ¿verdad? Como que uno se vuelve, hermano, sensible, y uno comienza a ministrar en esa sensibilidad. Me bajó la voz a mí porque yo sentí el piano que me estaba acompañando. Y entonces, si estaba oyendo una melodía, no iba a estar gritando con unción, sino que me adapté a la melodía. La melodía, en el buen sentido de la palabra, me cautivó la melodía. Y entonces mi tono de voz fue pausada. Empecé en una administración diferente, pero de repente ya no lo oí. Y al no oír el piano, entonces empecé a enfatizar, empecé a subir el ritmo de la voz, y me di cuenta de que ya no me estaban tocando, no a mí, sino al piano. Y entonces me di vuelta para decirle supuestamente al hermano que estaba ahí: ¿por qué te callaste? Sigue. Y me doy la sorpresa que no había nadie. Y por eso pregunté: ¿quién más oyó el piano? ¿Quién más lo oyó? La hermana lo oyó, ¿verdad, hermana Graciela? Estaba el hermano Carlos, lo oyó. Tú, Jaciel, lo oíste también. Prodigios lo oyó. El hermano Bernardo lo oyó. Mi hermana Michelle lo oyó. También tú lo oíste. Usted, hermano, yo sé. Mire, ahí se me terminó el tema. ¿Ah? Bien tremendo, hermano. Fíjese que Douglas fue a buscar arriba. Douglas salió corriendo porque Douglas se salió, dice, y cuando entró, dice mi hijo: me sorprendí porque todos estaban pálidos. Todos estaban asustados, pálidos. Y entonces le dijeron: ¿no te diste cuenta qué pasó? Y ya cuando le dijeron que qué, y entonces aquel salió, mire qué tremendo, ¿verdad? Mi hijo salió corriendo y se subió en la segunda planta de atrás del altar para ver si alguien estaba tocando en la segunda planta del piano, y no había nadie. Y entonces esas son apariciones. Esas son las parucías. Y mire el milagro también, ¿verdad? Prodigios, estamos agradecidos con el Señor porque ella, gracias a Dios, aquí está. Y yo sé que el Señor tiene algo glorioso para ella, pero no se fue, ni se va a ir, porque Dios tiene un plan con ella. Entonces, a eso me refiero, hermano. A eso me refiero. Fíjese que hay mucha gente que debería meterse mucho más con el Señor, porque pensemos de que a ella
pensemos, ¿verdad? Solo se hubiera ido. ¿Qué iglesia iba a ir a buscar? ¿No cree que eso podría también haberle retrasado un poco su consagración? Incluso que se puede alguien amargar, no puede encontrar la iglesia para que vaya en el mismo crecimiento, deja de prepararse y podría hasta quedarse a la gran tribulación, porque su fe iba a menguar. Dios tiene cuidado de eso, Dios no lo va a permitir. Porque si tú amas al Señor y has esperado este momento con todas tus fuerzas, que yo tengo que verlo, yo tengo que ser parte de la esposa, ¿usted cree que Dios te iba a dejar que te llevaran por otro lado? No. Entonces ahora todos nosotros también estamos en ese tiempo de preparación, ¿verdad? Entonces las apariciones, luego de las apariciones viene el bimá. Y en ese bimá es una ascensión la que se va a dar. Tenemos que definir esa palabra, una ascensión, ascender. Toda la iglesia. Pero en el bimá, que es el tribunal de Dios, ahí, oigan esto, es donde nosotros vamos a ser arrebatados en las nubes, no de la tierra a las nubes. El arrebatamiento no es de la tierra a las nubes, de la tierra a las nubes es la ascensión. Todos compadeceremos, toda la iglesia, consagrados, santificados, piadosos, impíos, carnales, todos. Pero de ahí se van a regresar unos y otros siguen arrebatados. Veamos el siguiente paso. El arrebatamiento son los que en el bimá de Cristo les vieron todas las cosas que habían hecho buenas mientras estaban en el cuerpo de los libros. Se abrieron los libros y leyeron. Vos vas para arriba, vos vas para arriba, vos vas para arriba. En cambio el otro grupo lo mandan a la tierra. Por eso he puesto esa flecha negra. Los otros que son encontrados ahí con faltas los van a regresar a la tierra, porque los hallaron que no estaban en la condición para arrebatarlos, porque después del arrebatamiento entonces vienen las bodas del Cordero. Y en el momento de las bodas del Cordero que se inician los 7 años de la tribulación. 7 años, que es el paralelo de 7 días. Aquí se celebraban 7 días las bodas en Israel. Las bodas duraban 7 días. Y entonces, después de esos 7 años, viene el reino milenial, aparece el Señor Jesús en su venida pública, pero viene ya casado y viene ya también la esposa con él para instaurar el reino de 1000 años en la tierra. Entonces, esto es lo cronológico, esto es la línea de tiempo de las bodas. Lo anterior es lo mismo, pero en un orden cronológico, ¿verdad? ¿Me he dado a entender, hermanos? Ok. Ahora vamos entonces con el paralelismo de lo cultural y lo escatológico de las bodas del Cordero. Esto es importante entender, el paralelismo de lo cultural y las bodas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las bodas culturalmente eran durante 7 días aquí en la tierra, que son figura de los 7 años de tribulación. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, Sansón, en el libro de los jueces podemos ver que su boda duró 7 días. Joel se ve la boda interrumpida por un llamado que se hace, ¿verdad? Pero estaba programada para 7 días. ¿Se acuerda el pasaje? Salga de su tálamo la novia ahí, ¿ok? Y que todos los sacerdotes agiman todo, ¿ok? Pero esa tenía la programación de 7 días. Ahora, esto es importante porque a la misma vez yo quiero poner aquí los invitados, porque recuerde que están los invitados. Entonces, para mí, con base los invitados, primero, ¿quiénes cree usted que son los invitados? Ok. ¿O quiénes quiere usted que sean los invitados? ¿Ok? ¿Perdón?
los héroes de la fe. ¿Okay? Bueno, pero pongamos, ¿verdad?, en orden. Por ejemplo, primero, los invitados. Los santos que murieron antes del diluvio. Aquellos que fueron llevados por vía de la muerte antes del diluvio y del arrebatamiento de Enoc. ¿Dónde está Génesis 5? Porque fíjese qué interesante que son invitados. Estos los sacó Dios por la vía de la muerte. La descendencia, el linaje de Set, todos eran justos, porque recordemos que había un linaje de Caín, que todos fueron malvados. Pero antes de que el diluvio viniera y matara a toda la descendencia de Caín y todo lo que se había multiplicado, el Señor se empezó a llevar por la vía de la muerte a todos los del linaje santo. Y el último fue Enoc, y Matusalén y Enoc. Entonces, aquellos, al ser sacados de la tierra antes del diluvio para que no murieran, para que el juicio no les cayera, eso significa que ya estaban calificados para ser invitados. Entonces, ahí puede tener usted una idea de quiénes van a ser los invitados. Y usted puede sacar la lista. En Génesis capítulo 5, ¿quiénes son ellos? Segundo, otros invitados, los patriarcas, los profetas del Antiguo Testamento, que eran los verdaderos mesiánicos. Es decir, creían en el Mesías, esperaban al Mesías, profetizaban del Mesías, vieron los días del Mesías. Abraham, la figura de Abraham sacrificando a Isaac en el monte Moriah, Jesús diciendo: Abraham vio mis días. Entonces, aquí estamos viendo los invitados. Pero miren los invitados como vienen siendo del Antiguo Testamento. También los testigos, según Hebreos capítulo 12, verso 1, tenemos una nube de testigos y espíritus de los justos ya perfectos, que no son del nuevo pacto, sino que son del antiguo pacto. Porque después, en el versículo 23, vemos los espíritus de los justos ya perfectos, pero veremos en Hebreos capítulo 12, verso 1, la nube de testigos. Y cuando está hablando de ellos, en el contexto dice quiénes son, ¿verdad? Abraham, Enoc, Noé, mencióneme, Gedeón, aún Sansón, Moisés. Hebreos capítulo 11, nube de testigos y los espíritus de los justos ya perfectos. Y israelitas que fueran remanentes en las diferentes épocas de apostasía. Un remanente son los que guardaron el pacto con Dios en medio de la apostasía. Hubieron remanentes en los días de Elías, y ahí pongo a Elías como figura. Entonces tendríamos que buscar los remanentes en las diferentes épocas de apostasía de Israel. Yo tengo más base de esto porque tengo Biblia que inventarme los invitados. Le pregunté a un hermano, ¿verdad? Y le dije: para ti, ¿quiénes son los invitados? Me dijo: otras creaciones. Y yo dije: pero ¿tenés base para eso? Hay buscarle en la Biblia, me dijo. Yo no tengo base para eso. Entonces quiere decir que en las bodas del Cordero van a estar otras criaturas, unos con cara de león, otros con cara de buey, otros con cara de águila. No, ¿qué criaturas? Tienen que ser invitados. Y además de los invitados que van a estar, que eran mesiánicos, que esperaban al Mesías, hablaban del Mesías, profetizaban del Mesías, son parte de la esposa del Padre, porque el Padre se va a casar también. Porque ¿quién era la esposa del Padre? Israel. ¿Por qué? Le dio carta de divorcio, dice, por un tiempo, pero la va a perdonar. Y el Padre también tiene bodas. El Padre se va a casar con Israel, porque por el tiempo le dio carta de divorcio. Esto se pone grueso, hermano.
Y entonces ellos, que son los que se va a restaurar el matrimonio entre Israel y el padre, ellos van a ser los invitados en parte. Pero también están las vírgenes prudentes. Eran 10 y solo 5 entraron. Qué interesante que la parábola de las 10 vírgenes lo que nos permite ver es no tanto quiénes son, aunque podemos, no hoy, sino que aún para los invitados hay un requisito para estar en las bodas, en la cena de las bodas del Cordero, cuanto más para la que va a ser la esposa. Porque no se puede meter cualquiera. Recuerde que en Mateo capítulo 22, verso 1, se habla de uno que se metió sin estar vestido. Entonces hay requisito. Fíjese que dice Mateo 22, 11, perdón. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Note usted que ya la tribulación estaba en desarrollo, figura de las tinieblas. Por eso es que es paralelo. Porque alguien me dijo, va a ser hasta las bodas del Cordero va a ser hasta después de los 7 años de tribulación. No puede ser, porque lleva la figura de los 7 días aquí en la tierra. Y aquí estamos viendo a uno que ya estaba metido en la fiesta. Y llegó el padre, porque lo interesante de las bodas en Israel, que el padre era el que pagaba la ropa para todos los invitados. Así se deberían de buscar un. Y la comida y la bebida. Y entonces ese no llegó con él sabía la ropa que les había dado a los invitados. Y las vestiduras nos habla de pacto. Tenían que estar vestidos con un pacto. Y entonces donde lo vio que no estaba vestido, no le supo explicar, y entonces ya estaba en desarrollo la tribulación y lo tiró. Sáquenlo las tinieblas de afuera. Ahora, por otra parte, me hicieron una pregunta, ¿verdad? Y me preguntaron de que si a mitad de la tribulación, los que son arrebatados van a ir a la fiesta. Y entonces yo le decía que no, porque en una boda no solamente se vestía, solo el ser invitado es un privilegio, solo darle el traje era una honra, de tal manera que nadie podía llegar a mitad de la boda, tenía que llegar desde el primer día hasta el último día, porque si llegaba a mitad o al segundo día o al tercer día, era una deshonra que estaba haciéndole a los novios. Es como que a usted lo inviten, ¿verdad?, a una boda. Y usted no llegó a la boda, a la ceremonia, y se fue a meter a la luna de miel. ¡Qué clavero! Aquí se celebra solo un día. Yo no sé en donde ustedes, cuánto tiempo se celebra una boda, hermanos. Porque parece que en México hay lugares que se celebran varios días. ¿Ah? 2. Le deben 5, hermano. ¿Ok? Entonces, llegar un día tarde era una deshonra. Fíjese que lo que le estoy diciendo me llama la atención, que Jesús lo invitaron a las bodas de Caná y estuvo desde el primer día hasta el último día. Dice la Biblia, mire, Juan 2:1, al tercer día se celebró una boda en Caná. Aquí tengo que explicar que no es que Jesús llegó al tercer día, sino que el tercer día era que ellos celebraban las bodas. ¿Por qué? Porque estaban tomando en cuenta que el tercer día de la creación es cuando Dios 2 veces dice y vio Dios que era bueno. Y entonces ellos culturalmente lo han tomado como lo bueno que hay en el hombre y lo bueno que hay en la mujer, para darles la bendición a los dos. Entonces, por eso el primer día, segundo día y tercer día, el tercer día es que se casan. En nuestro calendario, ¿cuál día sería?
domingo primero, lunes segundo y martes. O sea que las bodas se tendrían que hacer los días martes. Ni sábado, ni domingo, ni lunes, porque ni las gallinas ponen. Pero martes sería el tercer día. Interesante, ¿verdad? Entonces dice que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ok, eso es solo como base de que Jesús, desde el primer día hasta el último, honrando a los que se iban a casar. Entonces, nadie puede llegar. Si alguien lo resucitan en la mitad de la tribulación, ese no va a ir a otro lugar, no va a ir a las bodas, tiene que ir a otro lugar, porque tenemos que considerar la palabra: bienaventurados los invitados a la boda del Cordero. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa, los invitados son bienaventurados, dichosos. ¡Qué privilegio! Entonces, ustedes no pueden ser invitados. Ahora, ¿cómo son los amigos del novio? Dentro de este mismo concepto que Juan tenía. Los amigos del novio tienen, vaya, esa amistad tan cercana. Recuerde que Dios le dijo a Abraham: mi amigo. Entonces, cuando uno tiene una amistad de amigo, pero una tan sincera, tan verdadera, uno viene a ser hermano. Y entonces ya no es un invitado cualquiera, sino que ya se trata como un hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Usted tiene amigos que los considera así? ¿Sí? Entonces, que es su amigo desde la infancia. Toda su vida ha sido amigo de él. Y ya usted se considera como que fuesen hermanos. Por ejemplo, nosotros con Manuel. ¿Cuántos años tenemos ya de conocernos tú? Toda la vida, ¿verdad? ¿Tú tienes cuántos años? Ya 55 años de conocernos. Él ha visto el crecimiento de mis hijos y yo los de él. Yo se los chineé pequeñitos, recién nacidos, él a los míos. O sea, somos como hermanos con él. Nacimos en el mismo mesón. Él vivía en una habitación, nosotros en otra, pegados, ¿verdad tú? Fuimos al kinder juntos. Fuimos al plan básico juntos. Estudiamos toda la vida juntos. Ya llegó la edad que él se fue para Miami y yo me fui para California. Y de repente otra vez nos volvemos a ver en California con familia y todo. Él conoció a mi esposa cuando éramos novios. Entonces, yo a él ya no lo, si yo me volviera a casar con mi esposa, por supuesto, una tipo de boda de, ¿qué? De oro serían ya. A la de jade no quiero llegar. Perdónenme. Deja de fregar. A esa no. La de oro sí. Perdonen ustedes, es que ustedes tienen la culpa. Entonces, ya Manuel ya no sería una invitación como amigo, sino que él ya es parte. Entonces, los amigos del novio tienen no es una invitación como a cualquier otro, pues, ¿me doy a entender? Ok, porque después me lo va a explicar lo que acabo de decir. Entonces, aquí podríamos añadir otro más. Los amigos, los verdaderos amigos. No de la palabra amigo que le dijeron: amigo, ¿cómo entraste a la fiesta? Porque esa palabra está fuerte. Porque esa palabra amigo, ¿cómo entraste a la fiesta? Se traduce prostituto, ¿cómo entraste a la fiesta? O sea que se había prostituido. Eso quiere decir prostituto, ¿cómo entraste a la fiesta?
Entonces hay varias palabras que quieren decir amigo. Amén. Chica, dígame amén. ¿Está dormido usted? Los dormidos se quedan ahí. No sé nada de las 5 otras vírgenes que por estar dormidas se quedaron. Bueno, que me digan amén el dormido, pues. Qué bárbaro. Ay, Señor, ten misericordia, Padre, perdóname. Permítame usted así que ya. Amén, dijo el dormido. El Señor del cielo. Bueno, sigamos adelante, pues. Ok, entonces terminé mi introducción. Dios mío, ya se me fue el tiempo. ¿Cómo hacemos? Pues la tercera parte era explicarle el resto de las etapas, porque ya le había dado las primeras, ¿verdad? 5, entonces solamente se las voy a repetir porque la primera era la selección de la novia. Esa ya lo dije. La segunda, ese es el primer paso, seleccionar a la novia. La segunda era el pago por la novia. Primera de Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados. Ya expliqué eso. Si no han visto la primera parte, está subido allí en la página de internet, de Facebook. La tercera era el contrato firmado. Primera de Pedro 1:18. El cuarto era la copa del pacto. Esa era el brindis que hacía el papá con el novio, cuando ya se había firmado el contrato, el ketubá. No estoy hablando como cubano, se llama así ketubá. El 5, el consentimiento de la novia. ¿Ese lo expliqué? ¿Quiénes estuvieron el martes pasado? ¿Lo expliqué, hermanos? ¿Ah? A ver, ¿qué expliqué? ¿Me podrían decir? Oh, ok, quizás aquí me quedé, ¿verdad? Bueno, pues la base es esto, que le preguntaron a Rebeca si se quería ir. Entonces, por ejemplo, ya cuando había llegado, le había dado joyas a la familia, que ya le había dicho que ella era la que llevaba para su hijo Isaac. Aquellos todavía le dijeron, déjala con nosotros 10 días más, que se quede con nosotros. La familia no la quería dejar ir, y entonces vino Eleazar y les preguntó, pregúntenle a ella. Y entonces le preguntaron a ella, y ella dijo, no, yo me voy. Si desde hace rato quiero salir de aquí, ¿verdad? Yo me voy. Entonces, esto está en Génesis capítulo 24, verso 57. Entonces, esto figura que la iglesia que niega que haya arrebatamiento para ir a las bodas es la que con su propia confesión está perdiendo el privilegio de ser parte para ser esposa. Porque hay iglesias que no creen, entonces son las que se quieren quedar. Amén. Y entonces hasta aquí lo dejamos, fue la que nos hizo falta, pero ya se me fue el tiempo y no sé si hay preguntas. Amén y amén. Sí, hijo. Bueno, démosle micrófono, por favor. ¿Qué quieres ver? El número 3. El paso 3 del proceso. El contrato firmado. Ok. Primera de Pedro 1:8. Entonces, ese es lo que dije, el ketubá, o contrato firmado con la iglesia. Fíjense que generalmente dije 12 meses antes de la boda se firmaba eso, y él se iba por un año a preparar lugar y morada en la casa del Padre. – 1:18, perdón. ¿No se mira bien? Ah, perdón, 1:18. Listo, ¿verdad? Ok. Entonces nos va a quedar
Se los voy a dar solo para que usted los copie y después se los explico. El sexto sería entrega de regalos por el novio. El séptimo sería el baño en el mikvé. Lo voy a explicar, por supuesto. El octavo sería el novio vuelve a la casa del padre. El noveno sería la consagración de la novia es requerida. O sea que estamos hablando, el que tú vas, ¿verdad? Que él se va y él le deja arras y se va a trabajar monada. Mientras tanto, en el noveno, entonces ella se queda consagrada esperando. Tiene que haber consagración. Bueno, esto es lo que voy a decir. El 10 sería el regreso del novio. El 10, perdón, ¿lo copiaron? Okay, regreso del novio. El 11, la procesión de la novia a la casa del novio. El 12 sería la reunión en la jupa o el dosel. El 13 sería la ceremonia y las 7 bendiciones que reciben, que están en Apocalipsis 2 y 3. Y por último, el número 14, la consumación de la boda del Cordero. 14, hay que explicarlos desde el 6 en adelante. Amén y amén. Pregunta. Amén, apóstol. Disculpen, en Facebook tenemos una pregunta. Katy Ramírez Salgado pregunta desde Chile. ¿Los ministros primarios son amigos del novio? ¿Ellos van a las bodas? Porque se dice que ellos pasan la tribulación ayudando a los cuerpos glorificados. Tiene razón, eso es. Eso es. Entonces, acordémonos pues que tiene que haber un carácter desarrollado en esos amigos del novio que van a venir de regreso a fortalecer la fe de los que se quedaron, pero se van a quedar unos representantes también que no es que no desarrollaron carácter, sino que se van a quedar como representando, porque sería también, como decir así, una falta de respeto a un evento tan magno, tan único, que no estén amigos del novio en ese momento. Van a haber representaciones, ¿verdad? Unos que se van a quedar para representar a los amigos del novio y mientras otros vienen acá. Amén. Ahí contesto. Tendríamos que definir entre los dos tipos de amigos del novio, los que vuelven y los que se quedan representando en las bodas del Cordero a los que se fueron. Mira, no pudieron venir porque fueron a atender la tarea del Padre también. Pero aquí estamos nosotros en representación de ellos. Es como cuando usted lo invitan y no puede ir por fuerza mayor, pero usted manda una representación. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta. Cuando seamos arrebatados, literalmente, si estamos en vida, ¿verdad? ¿Se va a detener el tiempo en la tierra o como se detuvo con Josué el día? Bueno, en la tierra no se va a detener, en la tierra tiene que llevar su trayectoria, ¿verdad? Lo que sucede para nosotros es que nosotros entramos a un tiempo kairos, donde van a pasar muchas cosas que podrían tardar mucho tiempo en nuestro tiempo cronos. Pero como en el tiempo kairos es un paréntesis de tiempo, por ejemplo, se podría imaginar la cantidad de calificados para ser arrebatados que tienen que rendir cuentas. ¿Y nuestros familiares vamos a desaparecer y ellos nos van a buscar o no se van a dar cuenta o cómo? Claro,
Pues por eso es que les estamos predicando, por eso debemos de predicarles, porque cuando ellos vean que ya no está, entonces ellos van a decir, de esto nos predicaban ellos, de esto nos hablaban ellos. Ellos se van a dar cuenta entonces. Claro, si ellos se van a dar cuenta. Ellos van a saber cuando comiencen los 7 años de tribulación, porque van a ser dolores que va a sufrir la tierra. Entonces, cada quien va a compadecer, cada quien va a pasar delante del tribunal. Eso, si son cantidades, digamos, ¿verdad? En un porcentaje pues considerable de creyentes que han dado la medida, y entonces van a compadecer delante del Señor. Solo imagínense si esto lo hiciéramos en nuestro tiempo. ¿Cuánto se tardaría para que uno por uno le vayan abriendo los libros? Entonces eso tiene que ser en un tiempo kairos. Por ejemplo, en un tiempo kairos, una persona en agonía puede ver toda su vida en 4 segundos. 4 segundos de la tierra, mira toda su vida. Cuando está en agonía, que le están recordando cuándo nació, cómo fue librada de esto, de lo otro, cuándo le predicaron a Cristo, cuándo lo rechazó, todo lo que hizo escondidas, etcétera. Todo. Cuando uno se está muriendo, mira toda su vida completamente, pero solo en 4 segundos, porque es el tiempo que dura la agonía antes de morir. Entonces, eso es lo que va a pasar allá. En el tiempo kairos se acelera todo. ¿Me entiende? Pero sin que pase en nuestra mente, en nuestros hemisferios, cada escena ordenada. No es que va a ser que no vamos a tener una imagen, como no, la vamos a estar viviendo. Nosotros vamos a estar viviendo como que estamos aquí, pero estamos en un tiempo kairos. Entonces, para Dios va a concentrar todo ese tiempo en esa dimensión kairos para que pueda llevarse a cabo todo en el mismo periodo que aquí está sucediendo. Y la otra, ¿por qué entra uno que no está vestido adentro de las bodas a la mitad? Bueno, esa es buena pregunta y está bien cardíaca también. En primer lugar, perdón, mi hermana, no me vaya a tomar a mal, porque ni el mismo que estaba en la boda sabía. Porque dice la Biblia, ¿eh? Que ni él mismo no le pudo contestar, dice. ¿Ah? Pero enmudeció, no supo qué decirle. Pero es buena pregunta, no estoy evadiendo. Entonces, ahí podemos ver nosotros de que tiene que ser, hermano, la idea de que toda la iglesia va a subir, ¿verdad? Pero que son arrebatados aquellos que compadecieron y los encontraron con bien para ser parte de las bodas del Cordero. Sin embargo, es la pregunta: ¿cómo entró a las bodas del Cordero? ¿Qué día era? ¿Y qué es lo que Dios hace todavía en esa faceta? O sea, es bien complicado, hermano, explicarlo. Tendríamos que tener una base donde la Biblia nos deje a nosotros tener una tranquilidad de que cómo eso se puede dar si estamos hablando de un bimá que nos califica y que nos descalifica a la misma vez, y está en las bodas, está en una fiesta, pero acordemos que es una parábola también. Entonces no necesariamente tiene que pasar así, porque es parabólico, sino que lo que puede enfatizarse también ahí es de que tiene que haber un requisito y que es imposible que alguien pueda pretender que va a entrar teniendo una vida desordenada. Eso es lo que yo pienso, pues, ¿verdad? Que esa parábola es para demostrarnos que va a haber requisito y que aunque alguien pues pretenda estar ahí, aún ahí se le va a pedir cuentas. Pero vamos a tratar de organizar bien esa pregunta porque es muy interesante también. Amén. Amén, apóstol. Jenny Miranda desde Nueva York pregunta: si el pueblo escogido para ser arrebatado, ¿será avisado por Dios o será tomado por sorpresa? Gracias. No, yo creo que el Señor tiene que avisar. El Señor nos va a avisar, hermano. El Señor nos va a avisar. Y de hecho lo está haciendo ya a través de las profecías, a través de las señales,
a través de las experiencias. Y creo yo que en la medida que nos acercamos más a ese evento, las experiencias en lo espiritual se va a hacer más fuerte y nos tienen que avisar, nos van a avisar. El que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga. Amén. Sí, yo tengo una pregunta casi igual como la que entró por parte de Johnny ahorita, de esas experiencias, por ejemplo, lo que pasó el domingo, que algunos oyeron la música, otros no la oímos. Esas personas prácticamente están teniendo como señales. Si el Señor hubiera llegado en ese momento, esas personas que oyeron hubieran sido las arrebatadas y los demás no. Bueno, fíjate que sí es bien importante porque la Biblia habla de que a la trompeta final, entonces da a entender de que va a haber un sonido. Por ejemplo, ahorita esa experiencia y esa realidad de que unos sí y otros no, debería de llevarnos a todos, tanto al que oyeron como al que no oyeron, en qué está basado de que se haya podido escuchar y otros no. Entonces, por ejemplo, decimos, si el que los oyeron tienen mayor fe y el que no los oyeron no tuvieron fe. Ok, eso es solo un decir, pero ahora hay que preguntarles a los que oyeron, ¿usted cree que tiene mayor fe que los que no oyeron? Entonces, por el momento, gracias a Dios que no se trata de eso, porque aquí estamos, oímos o no oímos, aquí estamos, pero estas experiencias nos sirven para que nosotros sepamos que debemos de estar atentos, ¿verdad? Que cuando nos reunimos debemos de estar atentos, hermano, a la palabra, al momento de adoración, al momento de la alabanza y tener esa expectativa que algo va a pasar. Entonces el problema es de que nosotros podemos caer en una rutina y sentir que el servicio es lo mismo todos los días, ¿me entiendes? Pero tenemos que estar atentos y no permitir caer en ese patrón rutinario. Tenemos que venir, hermano, entendido de que el Señor está aquí, que Él se quiere manifestar y anhelar tener una experiencia con Él. Porque ciertamente, si la Biblia dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice, quiere decir de que nos está exhortando, de que el oído va a jugar un papel. Otro comentario que tengo acerca de ese día, yo desde ese día… Permíteme, te voy a contestar de otra manera, ya después. Por ejemplo, yo le predico a un cierto número de congregantes todos los días que estoy acá. Ahora sería, ¿cuántos de verdad escuchan y creen lo que yo predico? ¿Y cuántos rechazan la enseñanza? ¿O cuántos no escuchan aquí porque están escuchando para allá? ¿Me entiende? Están oyendo otra fuente, no están oyendo la voz de su pastor. Entonces no van a alcanzar a reconocer, de eso se trata. Entonces a nosotros nos puede desviar otras cosas. Venimos a la iglesia pensando en otras cosas. Entonces venimos por otra razón, ¿verdad? No oímos lo que Dios nos está diciendo porque tenemos a alguien más a quien oír. Y entonces ese es un problema. Y si nosotros no oímos lo que aquí el Señor quiere hacernos oír, no vamos a hablar de lo que aquí estamos oyendo, sino que vamos a hablar de lo que oímos por otro lado. Si la gente oye incredulidad por otro lado, es incrédula aquí. Si la gente oye otro tipo de enseñanza que no está oyendo aquí, habla de otras cosas. Y yo, perdón que se los diga, se los he dicho, yo sé quiénes cuando predican aquí, no predican de lo que aquí aprenden, sino que vienen con temas armados de otro predicador. Y yo los conozco, porque muchas veces sé la forma como lo ordenan y yo sé, no me vayan a malinterpretar, yo sé que no tienen ese nivel de educación. Perdón, hermano, no, por favor no me vayan a malinterpretar. Y entonces usan terminología que no va de acuerdo con su léxico.
Y entonces sé que lo copiaron, que se lo piratearon. ¿Me entiende? Yo sé, yo los oigo. O estoy afuera, los oigo. O cuando vengo yo pido, quiero oírlo, este mensaje, se lo pirateó. Yo lo sé. Entonces lo que tengo que entender es que están oyendo por otro lado. Pero no están oyendo la voz de su pastor, de su pastor. Y entonces es igual, no van a oír esos sonidos, esa trompeta, porque están oyendo por otro lado. Sí, Así es que ya se los dije, yo los oigo a todos los que predican. Yo les he dicho a algunos, este no está predicando de aquí, ese está pirateando otros temas. Y, Ya lo saben. y algo más, Mario, yo desde ese día mi corazón tiembla. Hasta he estado pensando hasta ir al doctor a chequearme o algo, pero siento que es algo de Dios, porque he quedado como en las nubes desde ese domingo. Sí, fue muy fuerte, hermano. Fue muy fuerte porque yo no me lo esperaba. Para mí fue algo impresionante, y cuando yo pude sentir y dije, aquí está el Señor, sentí que toda la tarima, sentí una atmósfera muy fuerte, que muy, muy fuerte. Y me fui pensando, he estado todos estos días pensando, les he platicado a algunos amigos, ministros, y algunos bien impresionados, bien impresionados. Yo creo que Dios nos está llevando en un nivel bien, bien impresionante. Hermano apóstol, ¿Sí? se podría tomar una base bíblica cuando hablaba de que el Señor va a dar a conocer a su pueblo de que va a haber un pronto arrebatamiento, un pronto levantamiento. Sí hay. Por ejemplo, está en Segunda de Reyes 2:3 cuando dice, entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Sí, sí, lo sabemos. Y por eso es que dice también que vigilemos para que no seamos sorprendidos, que no sea como que vino así de repente y no nos dimos cuenta. Sí nos va a avisar, sí nos van a avisar. Y nos está preparando, y nos está preparando la sensibilidad para eso. Amén. Se lo bendiga, apóstol amado. Amén. Yo solo quiero compartir una experiencia que me pasó en días pasados, ¿verdad? Yo iba manejando, iba un mandado y iba manejando, empecé a manejar despacio y de repente empecé a llorar porque empecé a sentir la presencia de mi Señor y se empezaron a salir las lágrimas, ¿verdad? Entonces cuando iba manejando yo sentí una presencia pero bien tremenda y sentí como alguien se sentó yo iba solo yo, se sentó al lado del pasajero. Entonces, como yo iba llorando y sentí la presencia, luego sentí que era el Señor. Y yo iba a voltear porque yo vi que alguien, sentí que alguien se sentó ahí. Y él me dijo, la voz que me dijo, él me dijo, no voltees, porque no me vas a ver. Y si volteas, yo me puedo ir. Entonces yo dije, es el Señor, es mi Señor, ¿verdad? Y yo lloraba más y yo seguía manejando lentamente. Yo hasta perdí yo iba ahí, solamente iba ahí, y cuando él me dijo que se podía ir, yo le dije, no te vayas mi vida, yo te necesito, yo quiero estar contigo siempre. Y él me decía, ya pronto vamos a estar juntos en la voz, porque yo no podía voltear, aunque quería, pero no podía. Y si ya pronto vamos a estar juntos, y dile a mi pueblo que también, que ya pronto vamos a estar juntos. Y de ahí, pues yo seguí llorando, ¿verdad? Bien tremendamente, y ya hice, pero él me dio ese mensaje. Gloria a Dios. Sí, yo creo que Dios, ¿verdad?, de acuerdo a nuestro nivel de amor también, e incluso Dios, para avivar el amor nuestro, nos puede permitir una experiencia, y que eso no sea como un sello, ¿verdad?, que en esa manifestación, en esa experiencia, nosotros recuperemos niveles de fe, porque, por ejemplo, lo que decías tú, para mí también. O sea, yo dije, Dios mío, qué experiencia esa. Yo todavía lo tengo aquí bien presente, ¿verdad? Que nadie, todavía siento el timbrazo, todavía tengo
esa melodía. Es que era tan impresionante, hermano, que cuando la empecé a oír, yo di por hecho que alguien de los hermanos se subió a ministrar. Y entonces mi voz cambió y empecé, y de repente ya no la oí, y entonces empecé ya con otro ritmo, pero me acordé de la música y volteé a ver para decir, ¿por qué te callaste? ¿Y quién estaba tocando? No había nadie, y todos así. Y nadie se fijó también porque todos me estaban viendo para dónde me movía yo. Pero sí estaban oyendo la música, la melodía, cuando le recordé. Entonces algunos decían, sí, sí, y fue donde se sintió la presencia fuerte, ¿verdad? Amén. Una más, ya no hay, ¿verdad? Dejamos ahí. Dios lo bendiga, apóstol. Amén. Yo quería preguntarle porque hace tiempo nos predicó usted de los ministros que son amigos del novio, y ahorita que está mencionando los amigos falsos, ¿en qué forma se puede ver un amigo falso? Porque realmente los ministros son amigos, ¿verdad? Del novio. Del novio. Uh-huh. Ajá, entonces ahorita nos dijo de otra clase de amigo. ¿Cómo es que se puede entender a esa clase de amigos? Bueno, sí, nosotros creemos de que doctrinalmente podríamos explicarlo, ¿verdad? Cómo va evolucionando, mejor dicho, para poder llegar a ser ese tipo de amigos. Todos venimos a la iglesia, somos considerados en algún momento oyentes, luego nos consideramos discípulos que ya vamos tomando la forma del Señor, luego nos podemos considerar hijos también, luego también dentro de esa evolución está la faceta de siervos, hasta que llegamos, ¿verdad?, a ser amigos. O sea, ya no solamente somos creyentes, sino que ahora somos amigos. Y eso implica fidelidad, implica conocerse, implica dar la vida por el otro, no traicionarse, etcétera. Entonces, el verdadero amigo es ese, que está contigo en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Pero ya era en un término despectivo, y era en un término que lo estaba descalificando, porque el asunto es que la palabra amigo, digámoslo así, vaya, para darme a entender, en griego tiene varias formas de decirse, no es la misma. Es como que yo diga en lenguas, en español es amigo, en inglés ¿cuál es? Vaya, entonces, pero lo quiere decir las dos. Yo le puedo entonces poner como ejemplo cómo se dirá en otro idioma. No importa el término que se use, la palabra en una sola lengua es lo mismo, pero en el griego sí tiene diferentes definiciones. El amigo verdadero y aquel que en términos despectivos de descalificación le está diciendo amigo, ¿verdad? Que para como quien dice, una forma educada del que lo dijo. Es decirle amigo y no decirle de una vez prostituto, que delante de todos prostituto que estás haciendo así. Pero para todos los que oyeron, sí sabían que era la otra palabra, que lo estaba descalificando. Amén. Ok, dejémoslo hasta aquí, hermanos, y oremos, ¿verdad? Para que Dios nos ayude. Levante su mano ahí donde está para... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón. Hoy me encuentro en Corros. Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenezer, Oregón.